Bien, en base a lo que se eligió en el posteo, donde les pedí que elijan los temas para charlar hoy, armé este taller, ¿sí? Que tiene que ver con la energía humana, con la energía telúrica y la energía cósmica, ¿no? Esta tríada. No la pierdan de vista esta tríada, porque esta exposición va a girar en torno de estos tres elementos y de cómo se relacionan interdependientemente, cómo están interrelacionados. Vemos por un lado que la naturaleza de la polaridad de la energía que viene de la Tierra es negativa, en tanto que el polo, ¿no? No por malo o bueno, sino su polaridad. Y los rayos cósmicos, como los iones cargados del Sol, como los rayos gamma, las distintas variedades de radiaciones que entra desde el universo, desde el Sol y los astros, es de naturaleza positiva. Vamos a ver que nosotros somos como un filamento, ¿sí? Que está suspendido entre esta polaridad. Somos el flujo de energía viviente. Vamos a ver brevemente algunos términos para aclarar algunas cuestiones que tienen que ver con la discusión que hay entre la espiritualidad y la ciencia, entre la física y el esoterismo, que tanto uno como el otro de alguna manera se burla, ¿no? El término energía es una palabra que deriva del griego, que es energeia, ¿sí? Que después al latín romanizado va a llegar como energeia, que significa actividad, operación, transformación. Una de las primeras veces que aparece la palabra energía, estamos hablando del lado europeo y occidental, es en la obra de Aristóteles, ¿sí? Hace unos 2400 años aproximadamente. A diferencia de la definición moderna, energía es un concepto filosófico de cualidades. Retengan esto, por favor, porque es muy importante, ¿sí? Los conceptos de la ancestralidad están más relacionados en la filosofía, ¿no? Definamos filosofía como el amor por el conocimiento, por supuesto, el yachay de los pueblos quichua sudamericanos, runasimi, que tiene que ver con la búsqueda de las causas primeras, ¿sí? Ahora, en física, la energía se define como la capacidad para realizar un trabajo, y es una cantidad, es una fórmula matemática, es algo abstracto, que tiene que ver entre dos sistemas que se mueven, cuáles son las constantes matemáticas que se sostienen entre esos dos sistemas. A eso, en el movimiento de esos sistemas, se le va a llamar energía. O sea que la energía desde la física es una cantidad abstracta, ¿sí? También lo vamos a ver que hay muchas maneras de energía en la ciencia hegemónica, reduccionista, actual, como la energía termodinámica, ¿sí? La energía, también hay energía, hay una definición de energía para la física cuántica y otra para la relativista, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver que esas definiciones son de cantidades, a diferencia de los conceptos filosóficos que buscan la cualidad, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito más eso. Por lo tanto, decíamos de que la fórmula de la energía actualmente es simplemente una abstracción que tiene que ver con la constante matemática, que se llama conservación de la energía, entre dos sistemas. Esto nada tiene que ver con cómo se entendía en la antigüedad la idea de la filosofía de energía, ¿sí? Estamos hablando de la tradición ancestral de los distintos pueblos milenarios, ¿sí? Es muy distinta la idea filosófica y ancestral de energía que la actual, ¿no? Una se remite a cualidades y el otro a cantidades. Por eso la física actual se burla de la New Age, se burla, nos hablan de pseudociencias, porque dicen la energía no es un fluido, no es una sustancia, sino que es una abstracción matemática. Eso es parcialmente cierto, porque en la ancestralidad la energía era vista como un flujo, como un fluido, ¿sí? Ahora vamos a ver de que esto tiene que ver con una especie de polarización, que no hay que tomarla de forma absoluta, sino que la estamos usando para conceptualizar y poder entender algunas ideas, que tiene que ver con que la filosofía, la ancestralidad, el conocimiento tradicional,
de los pueblos milenarios, tienen una ciencia sagrada. Le decimos sagrada porque para estos pueblos, para estas culturas milenarias, se estudiaba y se buscaban y se sentían y se experimentaban, era una cosmovivencia esto, las causas, ¿sí? Y una cosa son las causas, que son los nóumenos, ¿sí? O sea, el origen, la cosa en sí misma, diría Kant, que habla de cualidades. Esto es lo que va a brindar la cualidad del bien, de lo bello, de lo justo. Y de esto trata lo sagrado, porque ahora vamos a ver de que la ciencia antigua, ancestral y milenaria consideraba a el universo y a la vida consciente, no consideraba, no veía el universo como algo inconsciente y sin sentido, todo lo contrario. Por eso se habla de sagrado, porque esa vida, esa inteligencia, ¿sí?, que impregna el universo es la sacralidad. Esto tiene un contraste con la ciencia moderna o con la ciencia profana, que es mucho más de las cantidades. La ciencia profana, la física, la termodinámica, la física cuántica, que si bien la física cuántica está rastreando las causas, se enfocan en los efectos, que son los fenómenos, y esos son cantidades, se pueden contar, ¿sí? Ahora bien, no vamos a generar una dicotomía en esto, estamos haciendo un gran análisis muy general para entender de qué trata cada uno y que sin embargo esto se tiene que unificar, se tiene que integrar, ¿no? La diferencia entre la ciencia sagrada y la ciencia profana es que la ciencia sagrada es animista, o sea que ve que hay un alma, un ánima en todo el universo, en las piedras, en el agua, ¿sí? Es holística porque no va a reducir a la parte para explicar, sino que lo entiende como una totalidad. Al universo lo ve con sentido, lo ve con conciencia, dentro de armonías, ¿sí? Y como está, el universo está vivo y consciente, se lo considera sagrado a eso. La ciencia profana, la ciencia externa, que es en la que se va a transformar la ciencia hegemónica eurocentrada, es al contrario materialista. ¿Qué quiere decir esto? Que lo único que existe es la materia. Reduccionista, ¿por qué? Porque va a reducir a las partes la explicación de las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero entender cómo funciona un cuerpo, explico la célula, busco el átomo, y con el átomo, ¿sí?, reduciendo, voy a encontrar la explicación del organismo, del todo. Ve al universo como algo aleatorio, ¿sí?, sin sentido, inconsciente, material. Esa es la gran diferencia que hay entre la ciencia profana y la ciencia sagrada. Hacemos estas distinciones, estas aclaraciones, que si bien están polarizadas, tienen un montón de matices, no es un punto de vista absolutista ni mucho menos. Y creo que el trabajo moderno es la integración de estos opuestos, ¿no? Algo que se está dando en esta época tan interesante, ¿no?, de contrastes muy marcados, pero creo que también este taller tiene esa intención, integrar los opuestos, ¿sí? Que no haya una disputa, que hay una parte que puede ser materialista, que puede ser científica en el sentido reduccionista, y otra parte que puede ser holística, que puede ser animista, y que todo esto puede encontrar una integración, ¿sí? Creo que ese es el signo de los tiempos, ¿no? Esta unificación del conocimiento y de la experiencia ancestral y la ciencia moderna, con estas profecías que están dando vueltas de la unificación o de la unión del águila y el cóndor, entendiendo el águila como símbolo del norte, en todo sentido, no solo hemisferio norte, y el cóndor como hemisferio sur, sino también como lo femenino y lo masculino, trabajando en sinergia. Esto es la síntesis y la integración a la que creo que tenemos que aspirar en estos momentos. Creo que eso va a traer mucho bienestar y va a traer una gran transformación. Así que este taller va en esa dirección, ¿sí? Habiendo hecho estas salvedades, vamos a desarrollar un poquito más. ¿Por qué hice estas salvedades? Porque lo que vamos a tratar ahora, que fueron los temas que ustedes eligieron,
están dentro de, el límite de lo que hoy en día se acusa como pseudociencia, por estas cuestiones que dijimos recién, de la energía, de los fluidos, de las sustancias. Pero lo que sucede es que este conocimiento nos viene desde hace miles de años, donde el enfoque era distinto, como vimos recién. Entonces, habiendo aclarado esto, vamos a entrar en el tema o en los temas que ustedes eligieron. Las envolturas de energía y la multidimensionalidad. Para entender la energía humana, desde el punto de vista del yacha y del conocimiento, de la filosofía, eh, tenemos que, a su vez, captar de que la ancestralidad veía el cosmos y el cuerpo humano de una manera muy distinta a la que se ve actualmente en la hegemonía eurocentrista o eurocentrada, ¿no? Los hindúes captaban el cuerpo con algo que se llama en sánscrito koyas, que koyas significa literalmente envolturas. ¿Qué quiere decir esto? No es reduccionista el modelo, no explica el cuerpo y la formación del cuerpo solamente por la materia y por el átomo, sino que lo veían de una manera muy distinta, que es como si fuesen en capas concéntricas de energías que se van refinando hacia lo invisible, de lo invisible a lo visible y de lo visible a lo invisible, por capas, como si fuese una cebolla, como si fuese una mamushka rusa, donde hay un cuerpo dentro de otro cuerpo, dentro de otro cuerpo, ¿sí? Que se van interpenetrando y relacionando. Esto vendría a ser las envolturas de energía del cuerpo humano. Y a su vez, esto está relacionado con la idea de la multidimensionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que así como hay una pluralidad de cuerpos, desde lo físico, cuerpo emocional, cuerpo mental, ¿sí? Así hasta llegar hasta lo sacro, hasta hacia lo sagrado, hacia inclusive lo invisible, esto responde porque hay también a su vez planos del universo que se corresponden a esos cuerpos. O sea, hay múltiples dimensiones, múltiples planos en el universo, así como hay múltiples cuerpos para experimentar cada una de esas facetas del universo, ¿sí? Como si fuésemos aventureros, investigadores en el universo, y tuviésemos un órgano, un cuerpo, diseñado para poder estar en cada uno de esos mundos, el mundo físico, el mundo emocional, ¿sí? Esto está reflejado en los entierros, por ejemplo, en los entierros paraca de las culturas del actual Perú, de la costa del actual Perú, donde vemos que les ponían varias telas, varios tejidos en forma de capa. Esas capas son los mundos, son los niveles de la realidad. ¿Sí? Lo ponen obviamente como hacen todos los pueblos ancestrales en posición fetal, porque morir es nacer a otra vida. Y ese nacimiento se va a dar en el seno de la madre tierra, ¿no? Por eso se los enterraba en posición fetal, con la conciencia del conocimiento experimental, que conocimiento no quiere decir algo intelectual, sino que es algo vivido, es algo que se siente, ¿sí? Esta integración, se siente y se piensa, ¿sí? Hay una inteligencia emocional y una racional. Y esto se refleja en esas capas del entierro paraca. Lo vemos en los féretros de Tutankamón, que también tenía varios, porque refleja esta multidimensionalidad y las envolturas que el cuerpo tiene. ¿Sí? Esto se ve en muchas culturas, en muchas culturas. Acá hay algunos ejemplos nada más. Dimensiones y cuerpos. ¿Sí? Esto es casi universal. Por eso hablamos de culturas tradicionales. Cuando decimos culturas tradicionales, no nos referimos a tradición como la transmisión de las costumbres, sino del verbo en latín traditare, que tiene que ver con esta transmisión vertical de aquello que recibimos, ¿sí? Por inspiración, por revelación, y que después vamos a organizar con la razón y la lógica. ¿Sí? Esa es la tradición. Y se repite en todas las culturas del planeta. Y hay como un consenso. Por eso la comparación. La comparación de las culturas ancestrales no es una forma de competición o algo así, sino es la manera de mostrar de que si están todos de acuerdo es porque tiene que haber alguna especie de verdad relativa o de consenso que demuestra esta tradición justamente. Los tres mundos, que recién los veíamos, ¿no? En la cultura andina, que están en todas las culturas, ¿no? Hablando de forma simple, se dividen en el mundo de arriba, que es lo celestial, el mundo intermedio o terrenal, que es donde estamos nosotros somos el filamento que articula el mundo de abajo, ¿no? Que es el otro mundo, o el inframundo, y el mundo celestial. Nosotros somos el filamento
de energía viviente por el que están fluyendo esas polaridades, lo de arriba, lo de abajo y nosotros en el medio. Ese es el orden, esa es la armonía cósmica. Por eso es tan importante que cada uno ocupe su lugar, ¿no? Si no, se va a entrar en desarmonía todo el sistema cósmico, es así. Y después hay un cuarto mundo, que es el mundo del manifiesto, que es el mundo trascendental. Y ahí tenemos los 4 mundos. Los 3 mundos son conocidos para los pueblos andinos, para los pueblos humahuacas del norte de Argentina, Atacama, para toda Sudamérica, ¿no? Que son, dicho en quichua, runasimi. Sabemos que hay muchas lenguas y muchos regionalismos, utilizamos algunos ejemplos a modo simplemente justamente de eso, ¿no? De modelo ejemplar. El Ucumpacha, el mundo de abajo de la serpiente, el mundo del medio, el Caipacha o Puma, y el mundo de arriba, el Huejanampacha, por el cóndor, ¿no? Y después está el Jaguapacha, que es el que trasciende, ¿sí? Esta multidimensionalidad la encontramos en el sistema Sankhya de la India, uno de los sistemas más prolijos y ordenados que existen de experiencia y de conocimiento, donde podemos ver cómo se va generando a partir de la unidad, la dualidad, la tríada, y así sucesivamente, las cualidades van engendrando las cantidades, ¿sí? En esta multidimensionalidad. Quiero decir con esto que se conocía este sistema de muchas dimensiones. Los números matemáticos no se enrollen mucho, ¿sí? No se enrieden en esto. Ahora les voy a decir por qué. Este es el árbol de la 7 y 3. No entremos en este mareo de la matemática teosófica, la matemática sagrada, de nuestro entendimiento, algo que es una unidad, y que nosotros lo vamos a refractar y lo vamos a ver en 6, en 7, en 3, en 2, en 15, en 5000, va a ser la manera que tenemos nosotros para conceptualizar, abstraer y entender. Son como ventanas por las que miramos a esa unidad. El árbol de la vida, Etz Hashim, para la Kabbalah, nos muestra esa multidimensionalidad. Estos 3 mundos son casi ubicuos, ¿sí? Lo vamos a encontrar en los Shiva, Vishnu y Brahma, la India, el mundo andino, el Yggdrasil, celta, obviamente son Zeus, Poseidón y Hades. Bueno, en todas las culturas se refleja esto. Y lo de los números, no hay que perderse en eso, ¿no? Porque 3, 9, 4, 5, 12 es justamente esta matemática sagrada, esta matemática pitagórica, ¿no? Esta matemática pitagórica no hay que perderse ahí, porque es simplemente esto, una manera de poder conceptualizar, abstraer, ¿no? Y refractar la luz única en distintos puntos de vista para entenderla, ¿sí? Dicho esto, con respecto a la multidimensionalidad, los varios niveles de la realidad, muchas sustancias, ¿sí? Y este sistema holístico, holones, ¿sí? Esta jerarquía o hierarquía de holones, donde los planos invisibles van penetrando los planos cada vez más densos, y a su vez el campo controla la partícula. No es la partícula donde está la explicación del comportamiento, sino en el campo, y el campo siempre es algo invisible y trascendental, ¿sí? Es una fuerza casi metafísica. Vamos a ver un poquito este cuerpo de energía, estos 7 cuerpos, o los números de cuerpos que ustedes quieran, ¿sí? Tiene muchas facetas, porque al final todo este sistema energético que estamos viendo, en realidad es la sumatoria de todos esos niveles que coexisten en simultáneo ahora mismo, ¿no? El cuerpo físico con su electromagnetismo, el cuerpo emocional con sus vibraciones, el cuerpo mental, el cuerpo búdico, átmico, el nombre que cada cultura le ponga, ¿sí? Y esa sumatoria hacia la energía humana, y lo que estamos viendo es la sumatoria de todas esas energías. El aura, como se llama hoy en día para la New Age, es la sumatoria de todo un complejo electromagnético, no es una sola cosa, sino que es la sumatoria total de frecuencias vibratorias, esa energía viviente que somos nosotros. Así que para cada una de esas energías del universo hay un cuerpo adecuado, y nosotros acá reunimos todos esos cuerpos. La tradición ancestral lo que dice es que las energías son 7 y que se subdividen en 7. Por eso la Wifala, que tiene los 7 colores del arco iris, tiene 49 cuadrados. Esa es la totalidad de las energías. 7 energías fundamentales subdivididas en 7. Imagínense que la física reduccionista y la ciencia hegemónica eurocentrada solo conoce líquido,
gaseoso, sólido, y ahora entraron al plasma. O sea, de una energía conocen 4 fases nada más. Y acá estamos hablando de 7 energías con 7 subdivisiones. Por eso les digo, recién les decía esto, no se enrosquen, no se enmarañen con los números, son 7, son 3, son 4, son 5, porque esto es esta idea de la matemática pitagórica, teosófica. Es un ordenamiento de cualidades, ¿sí? De especulaciones que tenían los griegos, que es una tradición ancestral, como decía recién, ¿no? Pero lo podemos encontrar claramente en Pitágoras, este culto a la armonía, a la belleza, a la vida, ¿sí? A la pureza. Eh, Ese conocimiento matemático sagrado, como vimos recién, que es un conocimiento del noumen, de ahí viene la palabra número, numen significa espíritu, ¿sí? De ahí viene número, o sea que no son cantidades, son cualidades los números. Después se van a transformar en algo administrativo, ¿sí? En algo que tiene que ver con la contaduría, pero el número en realidad era la cualidad de lo bello, de lo bueno, de lo justo, ¿sí? La unidad, la dualidad, lo femenino, lo masculino, todas estas cualidades estaban representadas por números. Los quipu son los sistemas matemáticos de los pueblos andinos sudamericanos, el quipu, que es este sistema de nudos, donde están estos maestros que manejaban esta ciencia de los números, de la misma manera que estaba para los pitagóricos, ¿sí? Donde estaba desde la abstracción del número hasta la contaduría, representada con colores, la altura del nudo, qué tipo de nudo. Eh, Así que nuestro organismo humano, en esta concepción milenaria y ancestral, no se reduce solamente al cuerpo físico como la única realidad, sino que está compuesta de capas, ¿sí? Y esto hace a la complejidad de la energía humana, las distintas capas, los distintos niveles que esa energía tiene, hasta disolverse en el vacío, ¿sí? En el vacuum, ¿sí? En el éter, en el akasha, de lo imposible. Ahí ya directamente se me acaban las palabras para hablar de eso, ¿no? Por eso se dice vacío, porque no hay manera de calificarlo, no hay una calificación positiva de eso. Eso no quiere decir que no esté vivo y que no exista, sino que falla nuestro lenguaje. No es un término positivo, es entrar en lo inmanifestado. Así que vemos que esta es la concepción del organismo humano de la ancestralidad holística, con estos olones, con esta jerarquía de niveles desde lo invisible a lo visible, con el campo controlando la partícula. Es lo contrario a lo reduccionista materialista, pero podemos utilizar este sistema ancestral y el sistema moderno y encontrar un punto de encuentro. ¿Sí? La maravillosa técnica de la ciencia, no la institución de la ciencia, sino la experimentación, los aparatos tecnológicos para investigar esto, ¿no? Ahí vemos este complejo entonces que es la energía humana, ¿no? Y ahora nos preguntamos, de esto, la ciencia moderna, la tecnología occidental, eh, ¿está haciendo investigaciones? Y la respuesta es que sí, por supuesto, muchísimas, muchísimas. Por eso llegó el momento de articular e integrar estas dos caras que son como nuestros hemisferios cerebrales, que son como nuestro corazón y nuestra mente, que son como el hombre y la mujer, esta reciprocidad, este balance de los opuestos, esta reconciliación del opuesto. Este sistema energético se puede fotografiar, que no tiene interpretación el color, pero sí se pueden ver los filamentos de energía a través de una cámara Kirlian. Así que vemos que se puede saber de que hay una filamentación porque hay una emanación fotónica, hay una vibración electromagnética, y que el cuerpo no es solamente lo físico y que el límite de nuestro cuerpo es la piel. Esto es un paper científico, son papers de hace algunos años, son bastante nuevos, que muestran la emanación de fotones que el organismo humano tiene, ¿sí? Fotones como unidad lumínica. Hoy en día en el análisis espectral se puede encontrar científicamente
que el cuerpo no es solamente la parte física visible, y que hay, aparte de toda la parte eléctrica, hay una emanación lumínica muy sutil en nuestro organismo. Estos son papers científicos del año 2004-2005. Acá lo que muestra es experimentos que se hicieron para medir esas emanaciones y están íntimamente conectadas con el ritmo de la luz. Ahí se ve que hacia la tarde, al mediodía, ¿sí?, las emanaciones fotónicas son más altas. Respondemos al ritmo del sol y de los astros, de la luna. ¿Sí? Esto es la parte como circadiana, pero ahí la emisión de fotones está relacionada, o sea, nuestra aura también sigue el ritmo de día y de noche, ¿no? Esto lo vamos a profundizar a lo largo del taller. Estos muestran los colores que se pudieron captar con técnicas científicas de estos fotones, que tienen que ver con el azul, el amarillo, ¿sí? Obviamente alguien va a decir, pero está relacionado a las emociones. Sí, pero esto es un estudio más de los fotones, no es tanto del aura y de los colores del aura, sino el concepto de que estamos irradiando frecuencias electromagnéticas fotónicas. Es una lámina taoísta, en realidad, que tiene que ver con los sistemas de meridiano y cómo lo entiende el Qigong, el cuerpo humano, que lo pueden ver que lo está comparando a un imán, ¿sí?, y a un flujo de energía, ¿no? Porque con Maxwell y con Faraday descubrimos de que electricidad y magnetismo son dos caras de la misma moneda. Donde hay un flujo magnético hay uno eléctrico, donde hay uno eléctrico hay uno magnético, y si modificas uno, intensificas el otro, y así se genera la inducción, que es lo que hace funcionar casi todos los aparatos electrónicos que hoy en día tenemos. Nuestro cuerpo humano es un claro ejemplo de lo inductivo y del electromagnetismo, donde podemos ver la complejidad de los flujos sutiles en el organismo y de los lugares donde ese flujo se cruza, que es donde van a estar los chakras, ¿sí?, como se le dice en la terminología sánscrita, ñawis u ojos, como le dicen los queros sudamericanos a los chakras. Bien, este complejo sistema de vasos, de filamentos, es por donde fluye la energía. Donde están los plexos, donde se juntan estos filamentos, estos circuitos y se condensan, es donde va a estar el centro energético, que son muchos, que le dicen chakra, como decíamos recién en sánscrito, ñawi en quichua y no sé si en aymara también. Ahora bien, el tema es que están viendo de que los filamentos están por fuera del cuerpo. Acá hay una situación, que ahora vamos a hablar de qué son estos chakras, qué son estos vórtices de energía. En realidad, lo que estamos viendo es que es un complejo sistema electrónico, electromagnético, que tiene que ver con la energía de la Tierra, que tiene que ver con la energía de las radiaciones cósmicas, y nosotros como filamento viviente, ¿sí? La energía propia de nuestra alma, ahí está la tríada, y de cómo todo eso se articula y se organiza en coherencia. Los chakras, ¿qué son? Los chakras son los transformadores, ¿sí? De la misma manera que nosotros tenemos un transformador en nuestro teléfono celular, para que la energía que tomamos del enchufe, depende de donde estemos, ¿no? Acá en Argentina son 220 volts, en Estados Unidos son 110, en algunos lugares son corriente alterna, en otros corriente continua, pero lo que sí queda claro es que el transformador lo que hace es disminuir y adaptar un alto voltaje a un voltaje menor para que sea soportado, ¿sí? Porque no le podemos dar 220 volts o 110 a un teléfono porque funciona con muy pocos volts. Lo mismo lo pasa a nuestro organismo. Nuestro organismo, cada chakra, es como un transformador, que lo que hace es distribuir la energía por el organismo. Cuando hablo de energía, digo energía con mayúscula. Todo este complejo de energías que hablamos, las articula, las energías que provienen de otros niveles de la realidad, la energía de nuestra propia alma, la energía del planeta, las radiaciones cósmicas, todo ese complejo lo que hace es pasarlo al voltaje, al microvoltaje de nuestro organismo, para que no nos quedemos fulminados, para que la energía no nos destruya. Entonces, de esa manera lo que se hace con todo el sistema, el biocircuito humano, es administrar y distribuir y adaptar la energía.
¿sí? Para hacerla apta para la vida. Todo esto se conocía en América, no es patrimonio de ningún pueblo, todos los pueblos ancestrales trabajaban con estas ideas, los números van variando, como les decía antes, los chakras son 7, los chakras son 20, son 1000, son 3, ¿sí? Los que vimos los chakras y vimos el aura sabemos de que los chakras son un montón. ¿Sí? 7 son los que están sobre la columna, pero son como remolinos que están en la superficie de esta energía, son como remolinitos y son muchos. Están en las palmas de las manos, en los cachetes, eso se ve muy, muy fácilmente, lo de las palmas de las manos, en los pies. Hay un montón de esos remolinos, de esos vórtices, por eso chakra, ¿no? Rueda que gira, son como flores. En el sistema energético andino le llaman los ñahuis, u ojos, ¿sí? En la cultura andina de los queros. A estos chakras se le dicen cosco. ¿Qué cosco es ombligo? Que vamos a ver que ombligo es donde se juntan los plexos. ¿Sí? Eso también puede estar en la Tierra, que vamos a ver que la Tierra funciona igual que el cuerpo funciona igual que la Tierra, porque ambos son organismos. ¿Sí? Nuestro cuerpo humano, el planeta Tierra y el Sol tienen en escala sistemas muy similares. Y Cosco, o Atuel para los tehuelches en Enaquena, es donde hay un plexo, donde se juntan todos estos filamentos y se cruzan, se hace un centro. ¿Sí? Ahí es donde está el transformador, donde pasa de un plano al otro la energía, donde se transforma de 110, 220 a 5, a 9. ¿Sí? Donde pasa de la energía cósmica a la energía humana. Y ahí está la estructura energética para este sistema Quero, se llaman chumpi. Los chumpis son las cintas energéticas, muy similares a los nadis hindúes o a los meridianos de la acupuntura china. ¿Sí? A la energía densa que enferma se le llama jucha. La jucha es la energía pesada, que no es ni mala ni buena, se densifica. ¿Sí? Obviamente que cuando tenés mucha jucha te sentís mal, pero no es mala, sino que es la energía que se va densificando y hay que sutilizarla, ¿no? Por eso se aplica el elemento. Si estás muy denso, hay que volatilizar, ¿no? Si estás muy volado, hay que solidificar. ¿Sí? El cuerpo energético se llamaba Pokpo, así le llaman los queros, ¿sí? Y a la envoltura energética, Waldhai. Estos son para que vean de que se conocían todos estos sistemas. Esta es una imagen de Norteamérica, de los pueblos, digamos, nativos del actual Norteamérica, donde podemos ver los centros energéticos o chakras. Con esto lo que estoy mostrando que en América también se conocía todo esto, ¿sí? En la América nativa, en Arya Yala. El Kinam tolteca es un claro ejemplo de yoga, de sistemas de energía, todo el mismo sistema que se hizo popular por el yoga, era conocido en la América precolombina, la América nativa ancestral. ¿Sí? Se conocían los centros de energía, se conocían los filamentos de energía, los flujos, los circuitos, absolutamente todo. Acá vemos la multidimensionalidad para los egipcios. ¿Sí? Esto era conocido por prácticamente todas las culturas. Ahora bien, habiendo visto un poquito el tema de la energía, de los cuerpos de energía, de las capas, de la multidimensionalidad en el cosmos, ahora lo vamos a ver en el planeta, porque el planeta también funciona como un fractal del cosmos, y nuestro cuerpo es un fractal del planeta, y así sucesivamente, ¿no? Hacia adentro y hacia afuera, lo micro y lo macro, así como es arriba es abajo, así como es abajo es arriba. Y se comporta de la misma manera. ¿Qué quiere decir? El planeta también tiene líneas vitales, tiene filamentos, tiene circuitos. Esto lo sabe cualquier ingeniero o cualquier agrimensor, porque se mide la diferencia de potencial para sembrar, para elegir la tierra, ¿sí? Para hacer todo lo que es la parte de agricultura. Se estudia la diferencia de potencial eléctrica del suelo. Y esto es porque el suelo se carga de energía, igual que nosotros, ¿sí? Y circula en energía por un montón de conductos. Estos simplemente son algunos de los conductos estos son los conductos más esotéricos, se podría decir, son las líneas de Lee o Ley, las Lee Lines, ¿sí? Que son las líneas donde están puestas los templos, que están muy relacionadas con la parte ritualística, ancestral, donde está la arquitectura sagrada. Y también el planeta tiene sus vórtices, tiene sus plexos, donde se juntan todos esos
esas líneas, que ahora vamos a ver que son muchas más que las que estamos viendo, y donde se juntan hay un vórtice, hay un tirta, se diría en sánscrito, hay un lugar sagrado, un lugar de mucha energía, un lugar donde entra y sale la energía, donde se puede sentir la conciencia de la tierra, lugares de peregrinaje, ¿sí? Los hindúes van a decir, los tirtas son los chakras de la tierra, ¿sí? Y son lugares de peregrinaje, y son lugares muy puros, son lugares donde se puede sentir la presencia de la vida y la conciencia de la tierra y de lo sagrado, de la energía del gran espíritu. Es, digamos, necesario ir a un lugar sagrado en peregrinaje para que se active el contacto con lo sagrado, y los hindúes van a decir que el tirta, el lugar más sagrado, es la mente pura de cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Por supuesto que si uno va a un tirta, si uno va a un lugar sagrado, va a un vórtice, le va a pasar algo, o no, depende cómo esté calibrado uno, ¿no? Pero no es un requisito, ¿sí? Son todas herramientas que están a disposición, ¿no? Distintas cosas que se pueden hacer para incentivar, que nada tiene que ver con la religión lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es el más alto nivel de cultura que se puede alcanzar. Todo este tipo de cosas son sistemas que no están suscritos a ninguna institución. Esto no es religión, es el más alto nivel de civilización y de cultura que se puede alcanzar. Y se alcanza a través de esto, de esta expansión, ¿sí? Vamos a seguir avanzando un poquito en todo esto. Los chinos conocían estas líneas como líneas de dragón, ¿sí? Los pueblos sudamericanos lo conocen como sistema de seques, que a la vez los seques se pueden controlar, se pueden direccionar, o sea, como hay cables naturales, hay filamentos naturales de la Tierra, también esos filamentos y esos lugares naturales se pueden dirigir. Los pueblos andinos utilizaron este sistema de energía telúrica para hacer la estructura civil, ¿sí?, de la confederación del Tahuantinsuyo, ¿sí?, del mal llamado Imperio Inca. Trazaron sus líneas geodésicas para poner las huacas, los templos, los lugares sagrados, y también las ciudades y los pueblos, ¿sí?, organizados sobre estas líneas de distribución de energía telúrica. La más conocida de esas líneas es el Kapajniam, hay más, ¿sí? Por ese Kapajniam está puesto sobre una diagonal energética muy importante, sobre la cual pusieron algunas de sus principales ciudades y lugares sagrados, montados sobre esa línea. Y sobre esa línea, ¿sí?, trazaron la organización civil y arquitectónica del Tahuantinsuyo tardío, ¿no? Esto es una foto que saqué del Google Earth, esto es de Jujuy, Huacalera. Ahí lo que están viendo son esos círculos, son pirámides artificiales, son montículos de tierra que se llaman antigales, ¿sí? Y que estos montículos artificiales de tierra son lugares sagrados que pude constatar que están alineados sobre esos seques, ¿sí? Encontré una línea de esas pirámides artificiales en el norte argentino que van hasta Mendoza, algunas llegan, y atraviesan y llegan hasta Ecuador, Colombia, Venezuela, llegan hasta allá arriba, sobre todo hasta Ecuador seguro. Esto es porque son resabios de esa arquitectura, de ese trazado civil antiquísimo, tiene miles de años, y que está basado en las líneas de energía de la Tierra, ¿sí? Acá en Argentina, Chile, Perú, toda Sudamérica están estos lugares sagrados de peregrinación. Yo estuve en varios, en Mendoza, en Jujuy, en La Rioja, donde uno puede sentir esa presencia, pero desde luego no hace falta, ¿no? Uno puede despertar esa presencia, esa experiencia de lo sagrado dentro de uno mismo, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito cómo funciona este sistemita de la rejilla planetaria electromagnética, y de cómo la mayoría de los templos más importantes de la humanidad están puestos en puntos específicos de esa grilla, así como si fuese una especie de acupuntura planetaria, o si como de alguna manera también estuviesen usando la arquitectura como una tecnología para aprovechar
para aprovechar los flujos energéticos propios del planeta y ponerlos al servicio de la humanidad. No, por eso hablamos de que esto no es religión, esto es el más alto nivel de cultura alcanzado y sostenido, porque una vez que alcanzaron este desarrollo de la conciencia, la arquitectura, los trazados civiles, que como ya vemos es muy sofisticado, esto fue para mantener el nivel cultural y que no se pierda. Nada tiene que ver con la institución de la religión esto. Esto es algo antropológico, natural, ¿sí? El aprovechamiento, y es aparte el servicio de la naturaleza, ¿no? El servicio que la naturaleza nos presta. Así como nosotros deberíamos prestar un servicio a la naturaleza en devolución, ¿no? Esta reciprocidad, este AINI, esta complementariedad. Ahí lo que estamos viendo son distintos templos, casi los más importantes del planeta, y la grilla planetaria, y dónde están ubicados. Ahí miren la diagonal de Capañam en Sudamérica, como tiene varios de estos templos. Ahora bien, ¿se acuerdan que les dije que prestemos atención al imán, que prestemos atención a cómo es también el organismo humano? La carga de la emisión de fotones que vimos en esos papers científicos, donde se debía también en parte a la influencia de la luz y del sol. Bueno, al planeta le pasa lo mismo, ¿sí? El planeta tiene, este modelo es el que mejor funciona para describir los sucesos. No sé cómo es la forma de la Tierra, sinceramente, pero para describir estos procesos utilizamos este tipo de imágenes, ¿sí? Que no son reales, sino que son para describir los procesos electromagnéticos del planeta, ¿sí? Que son el trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer, ¿sí? Con el ecuador, los polos. Esto lo que hace es generar algo que se llama, en ciencia, en geología, el muro de Bloch. ¿Qué es el muro de Bloch? Es un campo electromagnético que está entre los meridianos, ¿sí? Que está entre los trópicos. Y a partir de ahí se forma toda una estructura electromagnética, que esa estructura magnética fluye de norte a sur, pero es atravesada de este a oeste en su carga. Así que como nosotros tenemos esa carga del organismo, para cargar los filamentos de nuestro organismo, con vitalidad, ¿sí? Y que esa vitalidad nos atraviesa, pero fluye por la columna, podríamos decir que de norte a sur, el planeta tiene lo mismo. La carga de energía es de este a oeste con el Sol, pero el flujo va de norte a sur, ¿sí? Y funciona como funciona un imán, ¿sí? Como funciona el imán con el flujo eléctrico y magnético, las dos cosas. En el planeta están de la misma manera. Y en el cuerpo también, ¿sí? Dentro de ese campo del muro de Bloch se va a encontrar el punto cero, ahí en el medio. Va a estar entre estas latitudes, número en grado 30. Esto hace a todo el flujo del campo electromagnético y el comportamiento vital de nuestra madre tierra, de la Pachamama, de Gaia. Acá vemos algunos lugares que están puestos sobre el grado 30, y algunos dicen que en el 33 está puesta la pirámide, en el norte, pero en el sur también tenemos el mismo comportamiento. ¿Qué es una línea de dragón? Es una línea circadiana, es una línea de energía, es una pared de energía que fluye por el planeta. Y donde se cruzan esas líneas que se cargan al amanecer y se descargan al atardecer, está la mayoría de los templos. Este es el delta del Nilo, donde está la pirámide. Justo ahí hay un cruce de un plexo, hay un chakra del planeta muy, muy grande y muy importante, el más grande de todos prácticamente. Así que entendemos que como funciona nuestro cuerpo, también funciona el planeta y también funciona el cosmos, porque el cosmos también tiene estos filamentos, también tiene chakras, lo mismo que estamos observando en grande y en chico. La grilla es mucho más compleja, ¿sí? De lo que les estuve mostrando, de la misma manera que es complejo el sistema orgánico de nadis, sistema energético de nadis y de meridianos en el cuerpo, de la manera en que fluye la vitalidad de nuestro organismo.
hay muchos lugares, hay muchos de estos lugares sagrados en el mundo, y muchos centros menores y mayores. La pirámide está puesta en uno de esos nodos, ¿sí? La mayoría de los templos, y como decíamos antes, lo que se está haciendo es una tecnología sagrada, es el servicio que presta la naturaleza de brindar una energía enorme y que nosotros podemos capitalizar en el mejor sentido, podemos organizar, podemos administrar, podemos repartir, podemos usar, ¿sí? Para nuestro propio bienestar y para la expansión de la conciencia, porque estando en esos lugares tan puros y tan intensos del planeta, se estimula nuestro sistema vital, lo que hace que nuestra conciencia se expanda y crezca. Y de ahí la construcción de una cultura, ¿sí? Así que, como les decía antes, vemos que esto no es una cuestión religiosa, es una cuestión de sostener el más alto nivel de cultura alcanzado. Esto es en Tiwanaku, donde también están estas pirámides, con los mismos sistemas, y esto está en donde mejor hoy en día se puede encontrar, refiriéndonos a la ancestralidad milenaria, ya que los archivos sudamericanos fueron destruidos con la conquista, lo mismo los mesoamericanos, o sea, no sabemos bien cómo eran los planos de construcción de las pirámides mesoamericanas, mayas, tampoco sabemos cómo construían los tiwanacotas. Eh, los egipcios hay muy poco de planos y de imágenes de construcción. Sin embargo, los hindúes, que es una de las pocas culturas que tiene continuidad, que sigue viva hasta el presente desde hace miles y miles de años, tiene lo que se llama los Vastu Shastras, que son los libros de arquitectura, donde nos muestran los Vastu Shastras que las construcciones arquitectónicas estaban hechas como el cuerpo humano, siguiendo los chakras, siguiendo la estructura del cuerpo, y que eran cuidadosamente puestos en un lugar específico, ¿sí? De la Tierra, luego de verificar que tenga determinadas condiciones, como agua que fluye, determinado paisaje, la condición electromagnética del suelo, la orientación con las estrellas, ¿sí? Y de ahí en más la estructura geométrica, matemática del templo, alineado con las estrellas, ¿sí? Puesto en un lugar específico de la grilla planetaria. Todo eso lo que hace es generar una tecnología que estimula el organismo humano. Cuando uno entra a uno de estos templos, la idea, más allá de la religión como la entendemos en forma institucional hoy en día, era una cuestión de civilización, de cultura, ¿sí? De estimular el organismo humano para que el organismo humano despierte su potencial y lo pueda expresar como una herramienta, como una tecnología. Eso era el templo. Y de ahí en más, las sacerdotisas, los sacerdotes, ¿sí? Que al principio no tenían religión, la religión es algo que va a aparecer tardíamente, ¿sí? Al principio esto era la manera de expandir el potencial humano. Luego de haber detectado estos lugares y haber hecho estas construcciones arquitectónicas, imagínense el nivel de conciencia cultural en el que quedaba esta gente, ¿sí? De ahí van a nacer la cultura hindú, la cultura china, la cultura egipcia, la cultura maya, la cultura tihuanacota, la cultura Mississippi de Estados Unidos, etcétera, 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 ¿sí? Porque tenían este desarrollo de lo interior y de lo exterior, esta conexión. Esto no es esoterismo, esto no está basado en religión, en creencias, esto es algo que se puede verificar empíricamente. Por eso hablamos en este taller de que también parte del objetivo de esta charla es unificar los campos de conocimiento, ancestrales y científicos, ¿sí? Porque cuando se hacen mediciones de la Gran Pirámide de Giza en Egipto, mediciones de electromagnetismo, ¿sí? En escalas micro, se pudo detectar de que realmente y efectivamente la pirámide no funciona a full, pero sigue generando pulsos electromagnéticos. Absorbe las vibraciones telúricas, así que seguro que tenía varias funciones. La pirámide no, era multifuncional, era multifunción, multitasking. Quizás una de sus funciones haya sido absorber el estrés sísmico, ¿sí?
transformadores de energía, ¿no? Distribuidores de energía, un montón de cosas se pueden decir al respecto. Pero de forma empírica, un grupo de japoneses hizo mediciones del electromagnetismo y encontró lo que están viendo en la lámina, ¿sí? En amarillo, las pulsaciones electromagnéticas más intensas, en azul y celeste las más sutiles, y en rojo la más fuerte de todas. O sea, tiene emisiones electromagnéticas. Pirámide en griego viene de pira, fuego, y mid, mitad. ¿Sí? Pirámide en griego antiguo significa fuego en el medio, y ya vemos de por qué. Acá tienen, esto es un paper científico japonés sobre las mediciones de las pulsaciones electromagnéticas de la Gran Pirámide. O sea, esto no es un divague místico ni mágico, esto es un paper científico. Así que vemos que podemos articular las dos caras, ¿no? Lo ancestral y lo moderno, para encontrar un camino del medio, para salir de la superstición religiosa y entrar en el verdadero desarrollo y la plenitud humana, ¿no? Acá vemos una imagen de Sudamérica, como nosotros la percibimos de Sudamérica, ¿sí? Porque si vos levantás la cabeza y mirás, yo miro ahora por la ventana, a ver, ahí está. Está medio nublado, pero ahí se ven las estrellitas de la Cruz del Sur. O sea, yo veo el polo sur, que es el polo magnético norte, ¿sí? Pero como el sistema es eurocentrista, nosotros estamos en el sur. Y en esa visión del sur, yo levanto la cabeza, veo a la Cruz del Sur. O sea que esta sería la posición más adecuada de nuestra percepción de territorio desde Sudamérica. Y todo eso que ven ahí es el entramado de las distintas energías que se superponen, como paredes que van hacia arriba, línea de Harman, línea de Curry, líneas de Lee, etcétera, etcétera, etcétera. Hacen este tejido, esta complejidad del tejido de las distintas grillas que el planeta tiene. Ahora bien, entramos en la parte final del taller. Atuel es una palabra en Guenén Yajech, que es el idioma de los tehuelches, los Guenén Aquena, mejor dicho. Guenén Aquena de la Patagonia, de Sudamérica. Atuel significa ombligo, está en Mendoza. Hay algo bastante particular, ya dijimos recién que un atuel o un cosco, como le decían en quichua, que significa ombligo, es un plexo, es un lugar donde se juntan muchos filamentos energéticos y se hace un nodo, un chakra, un tirta, ¿sí? Un cosco. Lo mismo pasaba para Delfos, ¿no? El templo de Delfos en Grecia, que tenía el ónfalo. Siempre ponen una piedra ahí, ponen un menhir en esos lugares, ¿sí? Están marcados. Porque son lugares de importancia. Este atuel en Mendoza, que es este ombligo, casualmente es donde está el observatorio Pierre Auger, ¿sí? ¿Qué es este observatorio? Es el observatorio de rayos gamma internacional. ¿Por qué? Porque, ahora les voy a mostrar, Sudamérica tiene una falla magnética muy grande, y en Mendoza se recibe la mayor cantidad de rayos gamma que entran al planeta, porque como nuestro campo magnético está muy bajo en esa área, entran más, ¿sí? O sea que es un lugar de recepción cósmica muy poderoso Mendoza, en este lugar donde los Guenén Aquena hace miles de años lo llamaron ombligo Atuel. No creo que esto sea una casualidad. Los rayos cósmicos del centro de la galaxia, las señales de rayos gamma, radiaciones gamma, ¿sí? Que están bombardeando nuestro planeta, el cual a su vez tiene, no sé si hablar de una defensa, pero sí de esta inteligencia cósmica que va regulando la homeostasis de los rayos. Si esos rayos gamma le dieran a las células de lleno, las destruirían. En ciertas cantidades no son destructivos, tiene que haber un equilibrio. Esto es un plano electromagnético, sobre todo el campo geomagnético de la Tierra, donde vemos en amarillo el campo magnético natural en 40-50 microteslas, y en azul en 20 microtesla, en negro también 20, 25, 30 y subiendo hacia el celeste y el amarillo, ¿no? El campo magnético de la Tierra no es constante, no es parejo, ¿sí?
Pero sobre Sudamérica hay algo que se llama este disturbio magnético, se llama anomalía del Atlántico Sur. Esto lo descubrieron empresas de explotación mineral que miden el campo magnético, geomagnético, para detectar los minerales y explotarlos. Descubrieron accidentalmente que hay una gran falla. ¿Qué quiere decir esto? Que el campo magnético, que es lo que de alguna manera nos protege de las radiaciones cósmicas, en Sudamérica está debilitado. ¿Esto es una mala noticia o es una buena noticia? Las dos cosas. Esto permite que los rayos entren con mayor intensidad a Sudamérica que a cualquier otra parte del mundo, incentivando nuestros cuerpos y alterándonos. Esto puede generar malestar o bienestar. Esto depende como la astrología. ¿Vieron que hay una posición, hay un eclipse y uno le duele la cabeza, otro vomita, otro se desmaya, otros están eufóricos, otros están súper creativos? Es como cada uno está sincronizado al universo, como cada uno va a responder a los estímulos del universo. Ahora bien, esta grilla planetaria, que tiene varios niveles de grilla, que van pegadas a la corteza terrestre, superficie de la Tierra, y al mismo tiempo hacen paredes que van hacia arriba, son el encuentro de las fuerzas cósmicas y de las fuerzas telúricas. En el encuentro de las fuerzas telúricas y cósmicas se hace un tejido, y eso forma parte de la grilla planetaria. Una de estas grillas las descubrió el doctor Hartmann, por eso llevan su nombre, ¿sí? La otra grilla son las líneas de Curry. Todo esto se ve en radiestesia, en geobiología. Los sauríes de la antigüedad trabajaban con estas líneas, que son las que nuestros ancestros conocían. Ahora vamos a ver que nosotros tenemos un sentido oculto que nos permite percibir el campo geomagnético. La otra línea son la grilla de Curry, es otra de estas líneas. ¿Cómo se producen estas grillas que estamos viendo? Por la actividad planetaria, ¿sí? Que tiene muchas radiaciones nuestro planeta, ¿sí? Tiene todo tipo, hasta rayos gamma también irradia nuestro planeta, tiene radioactividad nuestro planeta, ¿sí? Esto tiene que estar relacionado con su centro. Como dije antes, no sé cómo es la forma de la Tierra, esto es un modelo aproximado, descriptivo, pero hay un montón de cosas que se pueden deducir a partir de estas mediciones, ¿no? Que hay en el núcleo, que hay en el centro, porque estas radiaciones, que son múltiples, se deben a la actividad del núcleo del planeta, ¿sí? Y a la vez, la entrada de radiaciones desde afuera del planeta. La unión de las radiaciones provenientes del cosmos y las radiaciones del planeta hacen estas grillas. Y el organismo humano es como un filamento con sus pies, tomando la energía negativa de la Tierra y positiva del cosmos por la cabeza, ¿sí? Que hace este filamento. Por eso hablamos de una experiencia inmersiva humana en el océano de vibraciones universal, ¿no? Sabemos que los pueblos andinos hacían que las mujeres utilicen pollera, porque la energía telúrica se absorbe por la vagina, por las plantas de los pies, ¿sí? Por la parte baja. Y la energía de la radiación cósmica por la coronilla. Por eso los varones usaban chullo, por eso la kipá judía. ¿Sí? La energía, tanto el varón, la mujer y todos los matices de sexualidad y de existencia posible, los van a absorber por los pies y por la cabeza. Con mayor cantidad las mujeres, menor o lo que fuera, con algunas variaciones, ¿sí? Así que ahí está el filamento de la energía humana suspendido entre esas energías. Por lo tanto, es el encuentro de estas energías lo que genera estas grillas, ¿no? Que se utilizan mucho para construir. Sabemos que donde hay cruces de líneas Curry, Hartmann, agua, una falla geológica debajo, son puntos geopatógenos, o sea, son puntos que no hay que permanecer mucho. Que se puede estar un rato, pues es intenso estar en un cruce, pero dormir en un cruce te puede enfermar. Por eso en los templos, los monjes, las sacerdotisas, no dormían, sus casas no estaban en el templo, porque generalmente los templos están puestos en lugares muy fuertes, ya vimos, ¿no? En estos atuel, en estos ónfalos, en estos cosco, en estos plexos, tirtas, chakras, ¿sí? Ahí tenemos cómo se hace la grilla Hartmann-Curry, que utilizamos mucho en radiestesia. Y ahí nos vamos viendo
todo lo que ustedes fueron comentando en el posteo para este taller, qué querían en este taller. Yo traté de juntar toda esta información, sintetizarla de una manera simple y hablar de todos esos temas que tanto les llamaba la atención a ustedes y a mí también, por supuesto, y es base de la investigación en la que estoy, que es lo ancestral y la ciencia de vanguardia, ¿no? Ahí estamos viendo algunas láminas de radiestesia que muestran, bueno, lo mal que está nuestra ingeniería y arquitectura civil, que pone, ¿no? Cableados, transformadores, que todo eso modifica muchísimo las líneas de Curry y de Harman y genera mucho agente patógeno, electrosmog, ¿no? Contaminación electromagnética, que son los problemas que estamos teniendo como cultura moderna, ¿no? Por las señales 5G, por todo, porque no es simplemente el 5G, es la sumatoria de muchas de las radiaciones, ¿no? De poner las casas en cualquier lado, etcétera, etcétera. Algo que nuestros ancestros ya vimos que no hacían en absoluto. Estas son las geopatías, ahí están puestas en círculo, los cruces, donde vos tenés cruces de línea de Harman, línea de Curry, agua subterránea, falla geológica, hacen muy mal a nuestra salud humana, ¿no? Por todo este entramado, ya vimos que no es fácil hablar de esto, hay una complejidad, ¿no? Rayos que vienen del cosmos, radiaciones del centro de la Tierra, ¿sí? Nuestra propia energía que se suma. Esta lámina me la dio Claudio Ordoain, que es de estudios sobre los menires, estas piedras que están puestas, que vemos que se han hecho estudios para medir el flujo electromagnético del terreno, del suelo, y se descubrió de que estos menires están puestos en partes donde hay disturbios, o sea, pusieron los menires a modo de aguja terapéutica para arreglar el flujo planetario que estaba mal en esos lugares. Lo pueden ver al lado en las mediciones y al lado donde está puesto el menir. ¿Sí? Esto que decíamos de un conocimiento ancestral muy, muy avanzado. Quiero que sepan de que en toda América hay menires y dólmenes. Menir y dolmen, menir significa en celta antiguo piedra de pie, no es exclusivo de las culturas europeas, asiáticas, africanas, en todo el planeta están. Son vestigios de una cultura que estaba presente en todo el planeta hace miles y miles de años. Esto es en Sierra de la Ventana, provincia de Buenos Aires, donde se puede ver menires, círculos de piedra, al estilo Neandertal, al estilo Stonehenge, círculos de piedra que están documentados desde el Paleolítico. Ahí tenemos un menhir en Sierra de la Ventana, que es muy parecido a los menhires que están en Italia, en Europa, en Asia, en África, porque esto forma parte de una tecnología planetaria, de una cultura madre, muy, muy antigua, ¿sí? Y estaba presente en todas las culturas. Ahora bien, magnetorrecepción en los mamíferos. ¿Qué significa esto? Son estudios modernos que evidencian un sentido que nosotros tenemos dormido y que evidentemente en el pasado no lo teníamos dormido, que los animales lo tienen activo, que es que podemos sentir los campos magnéticos, ¿sí? Porque se encontraron fragmentitos, ¿sí?, de magnetita y de otros elementos que pueden percibir el magnetismo en nuestro hueso esfenoide y en la pelvis. ¿Sí? Ese hueso está en el medio de la cabeza donde están las glándulas. ¿Sí? Esto es un estudio de la Universidad de Teherán que muestra cómo nuestras glándulas generan capacidad de magnetorrecepción. La glándula pineal tiene magnetita. ¿Sí? El problema con la magnetita, que es lo que va a estudiar esta Universidad de Teherán, es que se produce a altas presiones y temperaturas. ¿Cómo puede ser que el organismo haya generado magnetita? Bueno, con este paper científico lo que demostraron es que la magnetita no solo se genera con altas presiones y altas temperaturas, sino que el organismo humano es capaz de generar magnetita. Y que esa magnetita, ese pedacito de imán, lo tenemos en varias partes, en varias glándulas y en varios huesos. Y eso lo que nos permite es sentir el campo geomagnético de la Tierra. Después el otro punto de percepción del campo geomagnético son los oídos internos, es el oído interno, con los 3 canales semicirculares. Este sistema es un sistema, tiene un líquido adentro, ¿sí?, que es sensible al campo magnético, o sea que nosotros con nuestro oído interno, que es lo que nos mantiene
nos hace tener el equilibrio cuando estamos parados y nos movemos, la sensación de movernos tridimensionalmente, es como una especie de radar, de señal de radio que tenemos que nos permite ubicarnos en el espacio tridimensional y en el tiempo. Esa es una reproducción de los canales semicirculares que muestra el líquido que es capaz de sentir el geomagnetismo. Esta magnetorrecepción en los animales es muy común, y en nosotros también. ¿Sí? Las abejas tienen un fragmento de magnetita, por eso saben cómo ubicarse para volar. Las abejas captan el campo geomagnético. De hecho, tengo amigos que trabajan con las abejas y miden para poner los panales y para poner la ubicación de las abejas, miden a dónde lo van a poner, porque ellas se ubican mucho con el campo geomagnético. Las palomas también tienen magnetita, así que la magnetorrecepción en las especies animales es algo muy conocido y es lo que le permite a muchos animales ubicarse. Y ahora vamos a ir al tema final, que tiene que ver con la resonancia Schumann, que tiene que ver con la conexión con los rayos cósmicos, ¿sí? Acá lo que estamos viendo es que las vacas se alinean de norte a sur perfecto, perfecto. Esto quiere decir que los animales sienten el campo magnético y se ubican por la percepción de este campo geomagnético. Esto nos lleva al tema de cómo se pierden las ballenas, ¿no? Y los delfines y a veces los pájaros, ¿sí? Tiene que ver con esta entrada de plasma al planeta, esta entrada de iones que provienen del espacio exterior, ¿sí? Y que la entrada de los iones modifica el plasma de la Tierra y cambia el campo geomagnético. Por lo tanto, los seres que son sensibles al campo geomagnético, al entrar una tormenta del Sol eléctrica muy poderosa de iones, modifica su ubicación, por eso se pierden. ¿Sí? Este es Alexander Chizhevsky, fue una de las primeras personas de probarlo científicamente, que es los efectos de la actividad solar en la biología. ¿Sí? Chizhevsky comparó los archivos historiográficos con los pocos archivos que había de actividad solar. ¿Sí? La actividad solar está documentada en algunos textos sumerios, mayas, egipcios. ¿Sí? Hay alguna documentación muy antigua de entrada de iones al planeta por las auroras boreales y australes, luces en el cielo, que tienen que ver con esta entrada de electricidad solar intensa. Lo que descubrió es que había una relación con los picos de la actividad solar, en 100 años creo que es lo que estudia él, y la producción de los mejores vinos, la reproducción de animales de ganado, revoluciones sociales. O sea, fue uno de los primeros en hacer esto, ¿no? Los efectos de la actividad solar. Chizhevsky fue preso por esto, porque Stalin, el comunismo en ese momento, planteaba que la revolución del proletariado social comunista era justamente una revolución del pueblo, no tenía nada que ver con la actividad solar. Y lo metieron preso a Chizhevsky en Rusia por tener estas ideas. Lo que estamos viendo acá es que hay una relación muy profunda entre la energía humana, la energía cósmica y la energía planetaria. Esto lo estudia el universo eléctrico, que estudia la electricidad en el universo, ¿no? Como dice su nombre. Y lo que estamos viendo acá es una animación que grafica cómo el Sol emite iones, átomos cargados de electricidad, que llegan a la Tierra, que el campo geomagnético de la Tierra, que es flexible, como estamos viendo en la animación, va a recibir esa electricidad. Vamos a ver que todo esto es muy importante para entender la resonancia Schumann. Y que esa electricidad va a quedar en la atmósfera, ¿sí? Que se llama ionosfera. Ahí van a quedar almacenados orbitando los iones eléctricos en la atmósfera media, algunos cientos de kilómetros por arriba de nuestras cabezas. Y quedan ahí, y eso hace una atmósfera de electricidad. Por los polos, por el polo norte y sur, que hay una apertura del campo geomagnético, van a entrar esos iones, esa electricidad, va a llegar al planeta, ¿sí? Y va a ionizar el gas de la atmósfera, o sea, le va a dar electricidad a la atmósfera y se van a hacer las auroras boreales y australes. La luz que se ve en el cielo en los polos es por la electricidad que entra,
¿sí? Ionifica, o sea, le da electricidad al gas, y el gas pasa al cuarto estado de la materia, que es el plasma, que es el nuevo estado que se está estudiando ahora, el cuarto estado de la materia. Bien, todo esto hace a la resonancia Schumann. Ahora vamos a ver de qué manera, ¿sí? ¿Qué es la resonancia Schumann? Lo que vimos recién entonces es que hay una conexión solar con la atmósfera. Y lo que descubre Chizhevsky, que hoy en día se puede comprobar científicamente, ¿qué quiere decir esto? Se puede monitorear la actividad solar, se puede monitorear el cambio de la resonancia Schumann y el cambio del geomagnetismo planetario, y si uno en ese momento le hace un electroencefalograma a una persona o un electrocardiograma, va a notar de que la frecuencia cerebral y cardíaca se alteran cuando entran estas tormentas. O sea, está directamente, digamos, verificado y comprobado esta línea de causalidad científica entre esas pequeñas alteraciones y el Sol y la Tierra. ¿Sí? O sea, nuestra frecuencia cerebral y cardíaca está íntimamente conectada con la actividad eléctrica del planeta y la actividad eléctrica del Sol. Esto fue lo que había demostrado Chizhevsky hace como 80, 70 años o más. Así que vemos que esto no es una locura, sino que es la relación de esta tríada que hablábamos, ¿no? Del filamento, de la vida, de la energía humana, de la energía planetaria y la energía cósmica, ¿no? Esto fue del eclipse anterior, no de este último eclipse. Antes del eclipse, esos días cerca del 2 de mayo, 3 de mayo, fueron súper intensos, súper intensos. El Sol estuvo tirando unas tormentas eléctricas muy, muy fuertes. Lo que están viendo en el gráfico del medio es la resonancia Schumann. Ahora voy a explicar qué es. Por eso les expliqué la ionósfera, porque la ionósfera es muy importante para entender la resonancia Schumann. La resonancia Schumann tiene armónicos de 8 Hz, 14, 20, 20 y pico. Esos son los armónicos en los que la resonancia Schumann se maneja. Generalmente está en 8 Hz. Hay una mentira New Age que dice que la resonancia Schumann cambió, la resonancia Schumann no cambió. Lo que está cambiando es que está entrando mucha electricidad y los picos de la resonancia Schumann son altísimos. Y vamos a ver que ya vimos que hay una conexión entre esa electricidad y nuestra frecuencia cerebral y cardíaca. O sea, hay un ensamble. Por lo tanto, no quiere decir que estén ensamblados de forma perfecta y hay una influencia. Esto quiere decir que si la frecuencia Schumann alcanza estos picos, como el que estamos viendo en la lámina, de 86 Hz, que es altísimo. ¿Sí? Imagínense que está en 8, con fractal, con un armónico en 14, 20, 80. Miren lo que es el gráfico. Azul es la resonancia Schumann en 8 Hz, empieza a subir la resonancia Schumann, verde, celestito, pero cuando alcanza a blanco, quiere decir que está superando el punto más alto, y llegó a 86 Hz. Para entender esto, ¿qué es la resonancia Schumann? La resonancia Schumann es la frecuencia electromagnética baja, ¿sí? Electromagnética low field, con las siglas en inglés ELF, como está en la lámina, que se produce en la cavidad, ¿sí? Entre la corteza terrestre, la superficie de la Tierra, y esta atmósfera que les conté recién de iones, donde queda la electricidad solar, ¿sí? Enganchada, orbitando en el campo magnético. Ahí se hace una capa eléctrica que se llama ionosfera. Entre esa capa ionosfera y la Tierra se hace una cavidad, como si fuese un parlante, como si fuese, ¿no? Una caja de resonancia. Por esa cavidad viaja una onda electromagnética baja, ¿sí? Electromagnetic low field, ¿sí? O frequency, campo o frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Esta frecuencia que es baja porque tiene 8 Hz, es bajita, ¿sí? Es lo que hace de alguna manera el pulso o la frecuencia cerebral del planeta, es el latido, es como la vida o la frecuencia cerebral de nuestro planeta, ¿sí? Que está ensamblada a la nuestra está ensamblada a la del planeta, ¿no? Mejor dicho.
Eso es la resonancia Schumann porque la descubrió este buen hombre Schumann con Nikola Tesla, ¿sí? El ingeniero croata. Esta ionosfera y esta resonancia pueden ser manipuladas, que es algo muy peligroso. Se utilizan para emitir las señales de radio, las microondas, el 5G. Todo eso está funcionando utilizando rebotes en la ionosfera, utilizando a esta onda como conductor. Esta frecuencia, este campo, es lo que se llama y se conoce como resonancia Schumann, ¿sí? La electricidad, como ven en la lámina a la izquierda, proveniente de los átomos que irradia, que eyecta el Sol, llegan al planeta. La atmósfera geomagnética nos protege de esa electricidad, quedan atrapados en el campo geomagnético y se forma una atmósfera de electricidad, la ionosfera. ¿Okay? Con la superficie de la Tierra hacen una cavidad y ahí queda la onda electromagnética, ¿sí? De baja frecuencia, fluyendo, pulsando a través de esa cavidad, de ese parlante, de esa caja de resonancia. ¿Okay? Ahora, cada vez que entra más electricidad, cuando la electricidad que viene del planeta es muy fuerte, la resonancia Schumann varía. Este es un gráfico de los armónicos de la resonancia Schumann. La resonancia Schumann tiene armónicos, el básico en 8 Hz, 7.8, y tiene un armónico de 14 y uno de 20, y fluctúa, ¿sí? No se coman la mentira de que la resonancia Schumann está subiendo, cambió, eso es todo un verso New Age. Ahora, ¿cuál es la importancia de la resonancia Schumann? La importancia de la resonancia Schumann es que nuestra frecuencia cerebral está directamente ensamblada a la resonancia Schumann, no de forma absoluta, no es que son una, pero sí están ensambladas, están conectadas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una conexión de esos 8 Hz que tiene el planeta y nuestro estado alfa, ¿sí? Porque esos 8 Hz son análogos a la frecuencia en la que nos encontramos nosotros cuando simplemente estamos relajados, no ahora que estamos escuchando esto y estamos prestando atención, que ahí está en beta nuestra actividad cerebral y en algunos momentos en gamma, porque hay que prestar mucha atención de a ratos a todo esto, ¿no? Y esa concentración hace que estemos en una frecuencia que se llama gamma, ¿sí? No confundir con el rayo gamma cósmico, sino que son los números. Cuando vos estás relajado y tranquilo con los ojos abiertos, tu frecuencia cerebral está en 8 Hz, que es la misma del planeta. Cuando vos lees, investigás, estudiás, estás haciendo un trabajo, estás en beta. Y cuando tenés un trabajo muy difícil, un problema que resolver, tu conciencia está en gamma. Si te vas a dormir y tenés el sueño ligero, estás en zeta. ¿Sí? Si estás en el sueño profundo, sin imagen, o estado de meditación profundo, estás en delta. Estos estados de frecuencia vibratoria de nuestro cerebro están íntimamente conectadas a las frecuencias de la resonancia Schumann. He ahí la importancia de todo esto que estamos hablando. ¿Sí? Ahí, si quieren ver un poquito esta lámina donde se ven los estados de meditación, de en qué estado se encuentra uno cuando sale fuera de su cuerpo, cuando tiene un estado místico. ¿Por qué? Porque le han medido las frecuencias cerebrales a gente cuando estaba haciendo esas actividades. Cuando dormís, ¿qué frecuencia cerebral tenés? Cuando metamos un meditador, ¿sí? Démosles planta a alguien ayahuasca, a ver qué frecuencias cerebrales tiene, qué hormonas, qué neurotransmisores. Por eso es interesante unir la ciencia moderna, ¿sí? Quitando los dogmas hegemónicos, ¿sí? A la ancestralidad, quitando la religión y el misticismo supersticioso, ¿sí? Tomando lo mejor de cada uno de estos, unificarlo. Este es el objetivo de este taller y es también mi deseo para con esta investigación. Y toda esta relación nos lleva a este término que es la noósfera, ¿no? Que son estas distintas atmósferas que estuvimos viendo, ¿no? La ionosfera es la atmósfera de electricidad, la atmósfera es la del aire, hay una biosfera, que es la capa viviente, hay una geósfera, ¿sí? Y ahora lo que estamos construyendo con esta
expansión de la conciencia, que como dijimos recién, nada tiene que ver con la religión, sino con el desarrollo de la cultura, de la civilización en el mejor sentido, no europea, sino de la expansión de nuestro potencial, nos lleva a un tejido, ¿sí?, colectivo, que así como hay un inconsciente colectivo, estamos tejiendo el consciente colectivo, ¿sí?, que de alguna manera puede ser desde la cultura hasta inclusive la inteligencia artificial con su faceta o su lado más positivo y no negativo, ¿sí? La tecnología, Internet es fase de esto, con su lado positivo y negativo, ¿sí? Vernadsky, otro ruso, fue el que planteó esta idea de que nosotros lo que estamos haciendo al expandir nuestras conciencias era generar una nueva atmósfera de inteligencia en el planeta, que él la llamó noósfera o núsfera. Y esta noósfera es enlazar la sinapsis de nuestras inteligencias los unos con los otros en una simpatía de resonancia, ¿no? Esto es estimulado por estas tormentas eléctricas, si bien hay un lado, como todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, hay algunos aspectos que pueden ser bastante patológicos, otros aspectos pueden ser muy expansivos, sanadores y constructivos, pero estamos en un punto de inflexión, estamos en un punto decisivo de la historia humana, donde el colapso de los sistemas obsoletos es inminente, donde el nacimiento de nuevos sistemas, de nuevos paradigmas es inminente, ¿sí? Y todo esto nos lleva a esta conclusión. La articulación de lo ancestral con lo moderno para generar el presente y el futuro, con esta resonancia, con este principio de resonancia armónica simpática, de interconectar las octavas de la existencia, los distintos planos, el Sol, el planeta, la vida humana, el cosmos, ¿sí? Con este ejercicio, con este experimento tan simple podemos ver de qué se trata. La física cuántica está fascinada con esta idea, que es el quantum entanglement, que es el enlace cuántico, el enredo cuántico, que tiene que ver con esto de la interconexión de las cosas que se transmiten información instantánea sin necesidad del espacio y del tiempo y de transmisión de la información, solamente afinándose en la misma nota, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo dos diapasones de la misma longitud y hago sonar un diapasón, el otro diapasón vibra en simpatía, ¿sí? Esto es la resonancia simpática que está generando la noósfera y nuestra expansión, ¿sí? Cómo nosotros nos sintonizamos con el planeta, con otros seres, con la inteligencia cósmica, afinándonos, ¿sí? Como si fuésemos un sintonizador de radio, ¿sí? Con un receptor, simplemente poniéndonos en la misma longitud de onda, poniéndonos en la misma frecuencia con nuestra antena. No hace falta que se nos transmita el conocimiento de forma verbal, no tenemos que ser inteligentes para recibirlo, no tenemos que escuchar, sino que lo que demuestra este experimento es que la información se transmite instantáneamente, ¿sí? Y de forma completa, no importa el espacio y el tiempo. Cuando uno está en resonancia simpática afinado, la información te llega de forma instantánea. Esta es una imagen moderna, retocada digitalmente, de profundidad de campo del universo. Esos son nuestros telescopios en órbita, puestos en el espacio, apuntando hacia lo profundo del cosmos y utilizando filtros de espectros para ver señales de radio, rayos gamma, electricidad, ultravioleta, todo lo que nuestros ojos no pueden ver. ¿Qué es lo que descubrieron estos telescopios? Que el universo está todo interconectado por filamentos sutiles, es un tejido, ¿sí? El universo está vivo, es consciente, es inteligente y está completamente lleno de vitalidad. Son como nuestros nadis, como nuestros chumpis, como nuestros meridianos, como el organismo, como el planeta Tierra. Así como es arriba es abajo, así como es lo micro es lo macro, así como es adentro es afuera. Y todo está lleno de vida e interconectado. Así que bueno, gracias.